sobre los procesos cognitivos, ¿es correcto? Así es, maestro. Sí, lo he escuchado y en algunas ocasiones he tratado de leerlo. Muy bien, excelente. ¿Qué textos ha tenido oportunidad de leer? Mire, específicamente de neuroeducación, así como tal, no, pero pues más que nada, así como en relación con lo emocional, Ajá. el de Daniel Goleman, Ah, de perfecto, perfecto. precisamente educación socioemocional o emocional, algo así. Y pues me llamó la atención porque siento yo que a veces esa área, um, pues dice uno, por ejemplo, yo luego digo, pues son puras emociones, y al contrario, el aprendizaje va de la mano con la emoción, ¿no? Lo que le genere Claro, al estudiante. Y es claro, claro, lo exactamente. que siento yo que le hace más rico su aprendizaje. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por compartirnos esta parte. En efecto, fíjese que am, hay varios estudios, podemos decir que los estudios sobre el cerebro comienzan en los últimos 2 siglos, pero cuando hablamos un poco sobre educación, muy especialmente, podríamos decir que la neuroeducación eh, es un campo de estudio que se forma al observar las implicaciones que tienen las neurociencias, las ciencias cognitivas, la neurología, la neurofisiología, la neuropsicología, en el ámbito especialmente tanto de los procesos de enseñanza como también de los procesos de aprendizaje. Y bueno, hoy en día es una de las tendencias más importantes, es una de las tendencias más influyentes. Y claro, claro que es uno de los campos que siempre es de interés, que siempre es importante el podernos formar. Así que bueno, pues yo les saludo con mucho gusto, nos da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, si usted está de acuerdo, vamos a comenzar. Vamos a tener esta sesión de diplomado y después, debo decirlo, se nos viene el periodo vacacional. Se nos viene un poquito el periodo vacacional, vamos a tener un periodo de 15 días, pero está bien porque vamos a dejar algunas lecturas, algunas actividades para que usted en el periodo vacacional pueda leer a su tiempo, en sus espacios, y retomaríamos pasando justamente este periodo. ¿Está bien? ¿Ok? Maestro, Bien. y aparte, me llamó la atención ahorita que usted comenta sobre este diplomado, porque en este ciclo escolar mi grupo es muy variado. Haga de Ujú. cuenta que es preescolar, es segundo grado, y mi grupo son 11 pequeñitos, pero de los 11 6 tienen ciertas condiciones. Tengo uno con autismo, otro chiquito con TDAH, otra pequeñita, perdón, con retraso severo en el lenguaje, y dos más con algunas condiciones del lenguaje, de pronunciación, de algunos fonemas que omiten, etcétera, y uno con cierta discapacidad intelectual. Entonces, así como que al principio yo me sentía casi perdida. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Una misma actividad, pues no les es funcional a los 11. O sea, son características muy diversas. Y Hay una gran variedad en su grupo. sí, y entonces pues yo decía, pues ojalá y encontrara yo algo que me oriente, por así decirlo, que me guíe, porque, porque sí es muy diverso, Claro. demasiado. Pues le agradecemos mucho que nos acompañe. Mire, este diplomado se compone de un trabajo en 16 semanas. Podríamos decir que esta es la semana 1 y de aquí vamos a comenzar 16 semanas en adelante. Claro que vamos a tener este periodo vacacional, pero esas 2 semanas no, digamos, no forman parte de este grupo de 16 semanas de trabajo. Y el diplomado está dividido esencialmente en 4 módulos.
un primer módulo. En este primer módulo vamos a estudiar un poco el cerebro, cómo se compone, cuáles son sus partes y las funciones de estas partes. Segundo, vamos a estudiar las funciones ejecutivas, ya hablando específicamente de los procesos de cognición. Tercer módulo, ahí vamos a estudiar justamente las dificultades sobre el aprendizaje y sobre la conducta. Y cuarto, vamos a estudiar metodologías educativas basadas en neuroeducación o basadas en neurociencias. Es decir, cómo podemos aplicar esto que vimos en el módulo 1, en el módulo 2, en el módulo 3, pero ya finalmente en el salón de clase. Y bueno, Ok, pues esperamos maestro. que pueda disfrutar de todas las sesiones. Voy entonces a permitirme apagar un poquito mi cámara Sí, para mejorar la conectividad y voy a utilizar entonces una presentación en PowerPoint. Un momento, por favor. sí, claro. Vamos a ver si le agradezco mucho. Si me confirma si esta ya se puede visualizar, si esta ya se puede observar. Sí, neurofisiología y aprendizaje. Ah, perfecto, excelente, ya se puede observar. Muy bien, esa es la prueba. Muy bien, pues vamos a hablar entonces de este campo de neuroeducación, un campo que ya comentaba un poquito adelantándome, surge de esta interacción entre diversas disciplinas, entre diversos campos de estudio, entre diversos campos de investigación y finalmente las teorías educativas. Este es uno de los campos en la actualidad más prolíficos, más demandantes, pero también debo decirle que es uno de los campos más complejos y en cierta medida no tan conocidos en el ámbito educativo. Alguien diría, ¿por qué? ¿Por qué huimos un poco de este campo de estudio? Pues en gran medida porque es un campo técnico, ¿sí? Y claro, nosotros hemos aprendido algunas cosas técnicas cuando nos formamos en pedagogía, cuando nos formamos en la docencia, pero ciertamente, esta parte más técnica a veces nos puede resultar un poco compleja, un poco compleja. Entonces, es un reto muy interesante el poder trabajar sobre esta temática y poder observar cómo las investigaciones en otros campos de conocimiento, cómo las investigaciones particularmente, lo digo particularmente, en la neurociencia, en el campo de la medicina, en el campo de la psicología, en el campo de las ciencias cognitivas, ha venido a cambiar, ha venido a transformar la manera en la cual nosotros entendemos los procesos educativos. Y debo decirle que este es un campo tan intenso que inclusive ha demostrado, ha confirmado algunas teorías ya existentes, pero también ha refutado otras teorías existentes. ¿Sí? En este sentido, pues, encontramos ahí una gran riqueza en este campo de formación. Y bueno, Hilgard y Bower son dos escritores que en los últimos años, particularmente a la mitad del siglo pasado, escribieron un libro de teorías del aprendizaje, uno de los libros posiblemente más eh, profundos sobre el ámbito educativo, sobre lo que significa, sobre lo que es finalmente aprender. Y justamente sobre ello, es que ellos nos comparten que en cierta medida
la conducta del ser humano. De hecho, los propios procesos cognitivos que el ser humano va desarrollando, pues sí, esos procesos cognitivos finalmente dependen en cierta medida de nuestro sistema nervioso. Esto significa que un camino, muy probablemente el mejor camino que tenemos para conocer, para entender, para comprender nuestro comportamiento, es justamente a través del estudio de nuestro sistema nervioso. Y ahí voy a poner un énfasis muy especial, refiriéndome principalmente al estudio de nuestro cerebro. Este es justamente lo que nos dice Hilgard y Bower. Entonces, Hilgard y Bower nos hacen esta propuesta. Nos hacen la propuesta de poner nuestro énfasis en conocer más sobre nuestro sistema nervioso. Y debo decir que a pesar de que forma parte de nosotros, a pesar de que el sistema nervioso es y ha sido reconocido y ha sido reconocido como un elemento fundamental para el estudio del ser humano, a pesar de ello, debo mencionar, debo mencionar que no siempre ha sido lo suficientemente estudiado. No siempre ha sido lo suficientemente estudiado. Podríamos decir que algunas de las investigaciones sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso en relación a la conducta, empezaron a ser integradas a partir del siglo XIX, con las aportaciones de varios campos del conocimiento: la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la psicología, la farmacobiología. Y de hecho, durante mucho tiempo, se consideraba que los nervios eran como una especie de ductos que iban transportando a lo largo de todo el cuerpo los humores que eran producidos por el cerebro y por la médula espinal. Fue básicamente hasta que aparece el microscopio cuando se logra identificar la estructura celular del sistema nervioso. Y aparecen varios nombres importantes, varios nombres de personajes importantes. Como Golgi, muy seguramente hemos escuchado esta palabra, el famoso aparato de Golgi. Y desde luego Ramón y Cajal. ¿Sí? Ramón y Cajal, quienes van a plantear a la neurona como esa unidad que da estructura y que además funcionalmente tiene sentido. Entonces, con el trabajo de Ramón y Cajal y de Golgi aparece el concepto de neurona. ¿Sí? Pero además hay otros acontecimientos importantes. Como por ejemplo, que Galvani descubre
la bioelectricidad. Después tú, Boris Ramond, Müller, Helmholtz, ellos van a trabajar la electrofisiología. Ellos van a comprobar, de hecho, el paso de energía eléctrica de una neurona a otra. Después está el trabajo de Bernard, de Henlich, de Langway, quienes van a poder explicar a través de la química los procesos de transmisión de la información de las neuronas. De las neuronas. Además, la secreción, la recepción de ciertos mensajeros químicos, de ciertas sustancias químicas, o que a veces también llamamos neurotransmisores, en diferentes regiones de contacto. De ese contacto entre dos células nerviosas, que por cierto a este proceso le llamamos comúnmente sinapsis. Ahí tenemos una imagen, por cierto, de Ramón y Cajal, observando en el microscopio. Ahora, para el siglo XX, pues ya hay muchos otros avances. Ya hay otros avances importantes. Para el siglo XX, se reanalizan aquellas ideas que había desarrollado el gran filósofo, matemático y físico francés René Descartes. René Descartes, sobre su teoría de los reflejos. Además, resulta importante el estudio de los reflejos en la médula espinal, en los trabajos de Sherrington, de Pavlov, y especialmente de Pavlov, que investigó los reflejos condicionados. Esta idea de Pavlov de los reflejos condicionados tiene que ver mucho, por ejemplo, con el deporte, maestra Edma. Un deportista ensaya de manera constante un movimiento. Un bailarín también lo hace. Un deportista lo hace. ¿Sí? Ensaya de manera constante un movimiento para que cuando ese movimiento deba de realizarse, se realice de manera adecuada, de manera perfecta. Esta es una parte relevante porque pareciera que el músculo logra memorizar el tipo de movimiento cuando es ensayado de manera constante. ¿Sí? Eso es un reflejo condicionado. Entonces, la persona que hace box, la persona que hace artes marciales, la persona que ensaya fútbol, la persona que hace danza clásica, desarrolla reflejos condicionados. La persona que toca un instrumento musical hace también cierto tipo de reflejos condicionados. La persona que toca la batería también lo hace. Entonces, Pavlov, que por cierto, estamos hablando de este Pavlov, aquel que aparece en las teorías conductistas del aprendizaje. Nos estamos refiriendo a ese Pavlov. Al conductista, que por cierto, ganó el Premio Nobel de Medicina a principios del siglo pasado. Fue uno de los primeros premios Nobel de Medicina. ¿Y por qué? Porque descubrió estos reflejos condicionados a los que estamos haciendo referencia. Con estos trabajos de Pavlov, de Sherrington, se motivó que otros investigadores siguieran interesados justamente. Siguieran interesados en estudiar el comportamiento humano.
a través de la neurociencia, y así es como surge la psicología de la cognición. Ahí aparecen nombres importantes como Bartlett, como Tolman, como Miller, como Neisser, como Simon. Gazzaniga considera que el estudio de las neurociencias cognitivas nos permite saber los algoritmos que en cierta medida permiten el desarrollo humano y la asociación funcional de los elementos estructurales neurales. ¿Para poder desarrollar qué? Para poder desarrollar la percepción, la cognición y la conciencia. Estas son 3 actividades que realiza nuestra mente y que son fundamentales para entender la existencia del ser humano. La percepción que nos permite relacionarnos con el medio exterior, con lo que observamos, con lo que sentimos, con lo que tocamos, con lo que vemos. La cognición que nos permite pensar, reflexionar, razonar. Y la conciencia que nos permite darnos cuenta de que existimos. Quien dirige en cierta medida al propio ser es la conciencia. Entonces, Koslim nos dice que entonces parte de la meta que tiene la neuroeducación, que tienen las neurociencias en lo general, es poder entender el funcionamiento del cerebro. Y lo primero que decimos es que aquí hay muchas preguntas con pocas respuestas. Aún no entendemos completamente cómo funciona el cerebro. Pero poco a poco se va entendiendo cómo es que se desarrolla la actividad mental. ¿Sí? De hecho, el término mente, la palabra mente, tiene diferentes conceptualizaciones. Hay muchas maneras de referirnos a ella. Podemos tomar la idea de Alcaraz y de Guma, que nos dice principalmente que la mente se puede entender como esa entidad inmaterial cuya función principal es poder controlar nuestro comportamiento. Bueno, entonces, este sistema nervioso al que hacemos referencia, ¿cómo se compone? Pues primero tenemos un sistema nervioso central que está en nuestro cerebro, que también está en la médula espinal, de hecho aparece tanto en la médula espinal como en el cerebro, y en la parte del cerebro que llamamos encéfalo. De ahí pasamos al cerebro, al tronco cerebral y al cerebelo, y en el cerebro, en la corteza y en el diencéfalo. Tenemos un sistema nervioso periférico, un sistema nervioso somático que controla nuestras actividades voluntarias, y un sistema nervioso periférico autónomo, que debo decirlo, intenta controlar las actividades involuntarias, aunque estas actividades involuntarias son controlables hasta cierto momento, maestra Irma. Por ejemplo, podemos tratar de controlar el dormir. Usted tiene mucho trabajo que entregar calificaciones y dice, no, necesito desvelarme un poquito. Y puede forzar su cuerpo a dormir menos. Pero llegado un momento, usted duerme. Es decir, aunque usted quiera controlar su cuerpo, llega un momento en que ya no puede hacer ese control. No sé si usted lo ha vivido esto. Sí, efectivamente. Entonces, a esto es a lo que nos referimos de este sistema nervioso periférico autónomo. Es decir, es autónomo parcialmente, es autónomo porque en muchos momentos usted lo controla, pero en otros momentos ya la actividad involuntaria emerge, ¿sí? Lo mismo ocurre con la comida, con comer, lo mismo ocurre con ir al baño, por ejemplo, ¿sí? Podemos controlarlo parcialmente, pero llega un momento en que este se impone.
¿sí? Ajá. Ahí tenemos un mapa, las partes del cerebro, las partes de nuestro cerebro. Veamos, por favor, tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, el cerebelo y la médula espinal. Este dibujo es importante porque tenemos que aprender las partes. Entonces, tenemos una primera actividad correspondiente a este dibujo y la primera actividad es justamente hacer el dibujo, ¿sí? No sé si sea posible allá en casa, si tenga por ahí algunos colores, alguna hoja en blanco o de cuaderno inclusive, donde usted pueda reproducir este dibujo. Lo importante es ubicar las partes de nuestro cerebro. Sí, Si es posible, maestra Irma. Maestra Irma, ¿cuánto tiempo necesitamos? este, pues no sé cuánto tiempo me da usted. ¿Cuánto tiempo podrá hacer este dibujo? ¿Unos 7 minutos estará bien? Ajá, ¿O es demasiado? no, ¿qué será? ¿5? Ok, perfecto. 5 minutitos. Yo Sí, estoy aquí en línea sobre cualquier duda. No, no, sigo compartiendo, perdón, para que usted pueda ver la imagen perfectamente. ok, gracias. A usted, muchas gracias.
Sí, bueno. ¿Sí? Sí, hola, joven. ¿A dónde? En este momento. Oye, tenemos de recibir. Tenemos de recibir con la actividad. Compártete. Ya se ha dicho que está ahí. Okay. No, no sé, para claro. Padre. Sí, voy para allá. Gracias. ¿Cómo vamos, maestra? ¿Muy bien? ¿Vamos bien, maestra? Sí, Ah, perfecto, excelente, excelente, muy bien. Voy a aprovechar para ir por una tacita de café. Le pido por favor que siga en línea, ¿sí? ok. Gracias, maestra, muy amable.
estás ahí, Gaby? Gaby. Eso es de Ángel. Es de Ángel. Eso qué cosa, ¿eh? No sé, me llamó que pasara por él. Ah. Oiga, ni viene en clase. Revisa, muy bien, maestra. Sí, Perfecto. Entonces, ya pudo elaborar, ¿verdad? No sé si guste compartirlo por WhatsApp, si es tan amable. sí, claro. Sí, maestro. Ajá, perfecto. Ya le envió. Le envió la foto. Sí, es tan amable. Déjeme, mi número es el que tiene 4434-109404, porque a lo mejor creo que yo le escribí un día y otra vez le han escrito de administración. El de ustedes, 4434-10-04. Así es correcto. 10, a ver, es 4434-109404. Ah, ok, ahorita se la envió, maestro. Ah, perfecto, excelente, ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este ejercicio justamente de lo que trata es de poder recordar las diferentes partes que tiene nuestro cerebro, ¿no? Entonces, recordar, tratar de ubicar justamente dónde está la médula espinal, dónde está el lóbulo temporal, dónde es el lóbulo occipital, dónde es el lóbulo parietal, dónde es el lóbulo frontal.
Esa es justamente la intención que tiene este ejercicio. ¿Y por qué tiene esta intención? Pues tiene esta intención justamente porque vamos a estar hablando, vamos a estar describiendo cada una de estas partes y es necesario, es fundamental poderlas ubicar, ¿sí? Este es un segundo ejercicio y claro, esta es otra mirada, esta es una imagen, digamos, de lado, maestra Irma, del cerebro, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos ahora partes interiores, algunas que corresponden por su cercanía a la médula espinal, la médula, el puente de Barolio, el mencéfalo, y la médula, el puente de Barolio y el mencéfalo forman lo que llamamos el tronco encefálico, que es esta parte que tenemos, lo que comúnmente nosotros llamamos la parte baja de nuestra cabeza, la parte que llamamos nuca a veces, ¿sí? También está el cerebelo, y luego más hacia el centro, veamos que está el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria, cubierto por la corteza cerebral. ¿Sí? Ajá. Sí, muy bien. Vamos a hacer entonces este segundo ejercicio con otros 5 minutos para que Ok, usted pueda dibujar y pueda colorear en qué lugar se encuentra cada uno de esos puntos de nuestro cerebro. ok. Perfecto, adelante.
Sigo aquí en línea, maestra, estoy a sus órdenes. Sí, claro, ya casi termino. Muy bien, gracias. Tomar fotografía. Listo, maestro, ya disculpe. Muy bien, no se preocupe. Si gusta enviarla, por favor, si es tan amable. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Listo. Excelente, muy bien. Pues bueno, estos son dos ejercicios muy básicos, tal vez, pero muy importantes, porque son terminologías, elementos que vamos a estar utilizando de manera constante para referirnos al cerebro. Entonces, es muy importante ir poco a poco ubicando sus partes. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Pues podemos agregar a esto que el sistema nervioso tiene una conexión prácticamente con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Por un lado tenemos que una parte de nuestras vértebras, de los elementos de nuestra médula espinal, conectan con la vejiga, con la vesícula biliar, con el hígado, con el páncreas, con el estómago, con el corazón, con los ojos. Entonces, esto es sumamente importante con el riñón, porque nuestro sistema nervioso tiene una influencia muy importante con respecto al uso que damos a nuestros órganos. Y esto nosotros lo podemos identificar, lo podemos hacer notar
en experiencias cotidianas. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos una emoción muy intensa, podemos sentir en nuestro estómago cierta tensión, podemos sentir en nuestros ojos, inclusive en la piel de nuestra frente, cierta tensión. Podemos sentir también cuando estamos muy contentos, cuando estamos muy alegres, cómo el cuerpo se relaja, cómo los hombros se relajan, cómo el mismo estómago, el tórax se relaja. Y entonces hay una conexión muy natural entre lo que ocurre en el sistema nervioso y cómo es que pasa en el sistema nervioso, particularmente las emociones que experimentamos influyen en el sistema nervioso y después influyen en otras partes de nuestro cuerpo. Cuando visitamos a un gastroenterólogo, revisa nuestro estómago, lo primero que nos dice es detectar si somos personas que de manera constante tenemos estrés, que de manera constante tenemos tensión, que de manera constante estamos preocupadas, tenemos ansiedad. Y estas situaciones que vivimos de carácter emocional influyen inmediatamente en la calidad, en la salud de nuestro estómago y después de nuestro intestino. Entonces, ahí observamos esta conexión. Rápidamente la podemos ver. Podemos ver cómo se va dando esta conexión entre el sistema nervioso y finalmente entre otros órganos de nuestro cuerpo. Particularmente, si esto ocurre con los órganos de nuestro cuerpo, pues muy especialmente va a ocurrir también con nuestra cognición. Es decir, que nuestros estados emocionales, nuestros estados perceptivos van a influir en la manera en la cual aprendemos. Y este hecho que acabo de citar es posiblemente uno de los hechos más importantes en el ámbito de la neuroeducación, que es el tener conciencia, el darnos cuenta que justamente nuestro estado emocional se ve afectado por nuestra cognición, pero también nuestra cognición afecta a nuestro estado emocional. Bueno, pues esta es una introducción bastante breve para hablar un poquito ya sobre nuestro cerebro. Hemos tratado de hablar un poquito de historia de manera muy introductoria, pero muy seguramente ya en nuestra segunda sesión vamos a poder hablar ahora de partes específicas del cerebro y cuáles son las funciones que estas partes tienen en cada uno de nosotros. No sé si hasta este punto, maestra Irma, usted tenga alguna pregunta que desee hacer en esta sesión. Pues maestro, ahora sí me pareció muy interesante. Preguntas, pues por el momento creo que no